Geeks y Gadgets. La semana pasada di mi taller sobre inteligencia artificial para la vida diaria y estuve obviamente compartiéndolo con distintas personas, amigos, conocidos, etc. Y justo una de esas personas me dijo, no Luis, no lo voy a compartir. Y la verdad es que en lugar de molestarme, pues le dije, oye, ¿y por qué no? Pues es que tengo muchos asegúnes, respondió ella, y yo, bueno, ¿cuáles son? Y me hizo un listado de varios, pero uno de ellos me llamó la atención y lo relaciono con el podcast del día de hoy, y es que dice, el costo ecológico es muy alto. Y me comparte una nota de Bloomberg cuyo título es La inteligencia artificial es un enorme consumidor de electricidad. Y justo ese mismo día fui a un evento de la compañía Schneider Electric, donde están conscientes que los centros de datos están generando mucho más calor, pero que compañías como la de ellos están buscando subsanar este tema. Es decir, el avance tecnológico no tiene que estar en una dirección contraria al ahorro energético y sobre todo a la conciencia ecológica. Y de eso y más hablaremos el día de hoy. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets, el podcast en el que hablaremos de gadgets y más gadgets. Y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. Y sí, como escuchaste al inicio de este podcast, la verdad es que yo nunca me había metido en esta parte de la inteligencia artificial. Es decir, se dice que, por ejemplo, lo que Apple presentó de inteligencia artificial se debe a que sus procesadores tienen que generar muchas más, digamos que cálculos en tiempo real. Miles, millones, billones de cálculos. Y obviamente las compañías que también ofrecen este tipo de situaciones para el ámbito empresarial también tienen que realizar esa cantidad de operaciones. Pero para que eso ocurra, no importa si es en la nube o no, se requieren de centros de datos que realicen esos cálculos. Por ahí te dicen, no, es que nosotros lo hacemos dentro del dispositivo, pero no te dicen que es el 100%. O sea, de pronto muchos de estos cálculos de inteligencia artificial se realizan en grandes centros de datos. Pero obviamente esos centros de datos pues requieren procesadores que generan mucho más consumo energético. Y por ende, esto obviamente pues está relacionado con el tema ecológico. Y la verdad es que me dio muchísimo gusto volver a cubrir un evento de Schneider Electric, obviamente invitado por gente de esta compañía, donde se habló de este tema. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es, sí, esto es real, pero entonces tenemos que hacer y generar estrategias para que obviamente no se genere tanto calor, para que obviamente estemos generando también algún tipo de elemento que pueda disipar el calor, para que obviamente estemos en el entendido de que al final son más procesos, pero que tenemos que mitigarlos para que esto no sea dañino para el medio ambiente. En fin, muy interesante, sobre todo porque creo que la parte importante y que se ha movido de una manera tan rápida es que al final tenemos que ponerlo sobre la mesa y entender que esto está ocurriendo. No lo podemos dejar de lado. Esa es la parte más importante. Porque si lo dejamos de lado, pues obviamente es cuando podemos dar al traste en todo nuestro ecosistema. Y eso es lo que no se quiere. Y compañías como Schneider están muy atentos a que esto va a suceder. Así que vamos a platicar de estos temas. Si a ti te interesa todo esto, por favor te invito a que me dejes un comentario en Twitter, @LuisGG. Bueno, Twitter antes, hoy X, y que obviamente estemos aquí en la conversación. No dejemos que esto se convierta en un monólogo, por favor, déjame tus comentarios. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets.
Desafíos modernos en la infraestructura y sostenibilidad. Hoy en día, muchas empresas enfrentan grandes desafíos para mantenerse al día con las crecientes demandas de infraestructura y sostenibilidad. La tecnología avanza rápidamente y la necesidad de soluciones eficientes y sostenibles nunca ha sido mayor. Schneider Electric está a la vanguardia de esta transformación, ofreciendo soluciones innovadoras para abordar estos problemas críticos. En el reciente evento Innovation Day Secure Power, la empresa mostró cómo su tecnología puede ayudar a enfrentar estos desafíos de manera efectiva. Los 3 pilares del progreso: software, servicios y sostenibilidad. Estos pilares son clave para avanzar hacia una era de electricidad 4.0, que busca integrar efectivamente la tecnología en sectores críticos como los centros de datos. Mario Maldonado, VP Secure Power para México y Centroamérica, destacó la importancia de estos pilares para el futuro de la empresa, subrayando que la eficiencia y la integración tecnológica son esenciales para el éxito en un mundo cada vez más digitalizado. La inteligencia artificial como motor de eficiencia y progreso. Un aspecto crucial de la estrategia de Schneider Electric es la implementación de la inteligencia artificial. Vandana Singh, Senior Vice President de Secure Power para Norteamérica, explicó cómo la inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también impulsa el progreso mediante el uso inteligente del poder de cómputo. Schneider Electric utiliza la inteligencia artificial para optimizar sus soluciones, desde la automatización industrial hasta los gemelos digitales, conectando todos estos elementos a través de su plataforma EcoStruxure IT. Esto permite una gestión más eficiente y sostenible de los recursos energéticos. Compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia. Durante el Innovation Day se presentaron varias soluciones que muestran cómo Schneider Electric está comprometida con la sostenibilidad y la eficiencia. Singh resaltó que los centros de datos, que actualmente consumen aproximadamente el 1% de toda la energía mundial, podrían llegar al 10% en los próximos 3 años. Schneider Electric está invirtiendo en tecnologías que no solo satisfacen las necesidades energéticas actuales, sino que también promueven prácticas sostenibles a largo plazo. La empresa se dedica a mejorar la gestión de la cadena de suministro y a ofrecer productos y servicios de alta calidad, garantizando que sus clientes puedan confiar en su compromiso con la mejora continua y la transparencia. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets. Pues como ustedes pueden ver, la verdad es que está muy interesante y sobre todo creo que este evento, que obviamente fue un evento para industria donde la gente estaba presente y sobre todo podía resolver sus dudas, gente de IT, pues creo que también muestra un compromiso por la calidad de los voceros que estuvo presente y creo que eso también de entrada pues obviamente llama la atención. A mí honestamente la charla que más me gustó fue la de José Alberto Jabot, que en general esta se llevó en mi caso en 2 partes. Primero obviamente estuve presente en la conferencia y después me enseñaron algunos avances ya físicos, ya productos que están lanzando y que les voy a mostrar tanto en mis historias como en mis reels de Instagram. Así que estén muy atentos porque bueno, seguramente estaré mandando a estos digamos que piezas para que ustedes las vean. A partir del día de hoy estarán saliendo, pero bueno, estaremos haciendo como esta unión entre el podcast y lo que les esté mostrando en Instagram. Pero bueno, lo que José Alberto Jabot dijo es que pues está redefiniendo la estructura de los centros de datos, porque obviamente todo lo que está ocurriendo con inteligencia artificial está afectando desde el sistema de enfriamiento, el cooling, hasta cómo está pues todo el tema del housing de los racks, o sea, cómo están pues podemos decirlo empacados, ¿no? O sea, cómo están metidos todos dentro, ¿no? O sea, todo tiene que ver. Hay datos bien interesantes. Por ejemplo, algo que se menciona es que según un estudio de Schneider Electric, en 2023 el 8% del consumo energético de los centros de datos provenía de inteligencia artificial. Pero esperan que esta cifra se triplique en los próximos años, llevando al 20%.
Es decir, ya hemos dicho en otros podcasts y en otros espacios que este interés por la inteligencia artificial va en aumento, que si bien estamos en un momento de hype donde todo mundo queremos saber y queremos aprender, va a disminuir, pero va a volver a aumentar de manera sostenida. Y es así que vamos a llegar justo a que pues el 20% de todos los procesos que se lleven a cabo en un centro de datos tengan que ver con procesamientos relacionados con inteligencia artificial. Y obviamente esto no solamente implica mayores costos, sino también la necesidad de que haya soluciones sostenibles para que se pueda gestionar este aumento. Ahora, algo que a mí me llamó la atención es que Jabot mencionó que la primera generación de GPUs generaba algo así como 300 watts de calor, mientras que la tercera generación ya está generando 700 watts, y obviamente esto requiere sistemas de enfriamiento que puedan pues obviamente disminuir esta generación de calor. Obviamente están viendo varias soluciones, desde pasar aire, utilizar líquidos, sistemas de agua, en fin, para que obviamente no haya un calentamiento excesivo. Otro punto importante también que están considerando es la latencia. O sea, con varios GPUs en un solo servidor, la cantidad de conexiones de red está aumentando, lo que obviamente podría generar cuellos de botella en los procesamientos. Y para resolver esto, los centros de datos deben reducir las distancias de los cables de conectividad, y esto obviamente pues genera e implica una reorganización del espacio y una mayor densidad de los equipos en áreas más pequeñas. Todo esto pues obviamente tiene que ver con la generación de nuevos racks que estén pensados sobre todo para incluir servidores de inteligencia artificial, y sobre todo para que obviamente estos puedan mantener un sistema que se mantenga pues no frío, pero sí templado, y que obviamente haya una disminución y una mejor gestión del calor. Esto es sumamente interesante. Creo que eso es otro lado que no conocía, y otro lado que de los cuales no se ha hablado mucho. Y creo que el punto importante, y lo que yo les he mencionado, sobre todo se los decía en la nota inicial, que de pronto como que es algo que no estamos acostumbrados a que nos hablen. Hablamos de los beneficios, pero también tenemos que entender las consecuencias. Y la parte que a mí más me interesa es que ya estas consecuencias pues ya se están viendo ya como implicaciones, y sobre todo por parte de empresas responsables, como es el caso de Schneider Electric. Geeks y Gadgets. Luis, ¿cómo impacta la integración de la inteligencia artificial en los centros de datos en términos de consumo energético y sostenibilidad? Bueno, pues como lo hemos visto, pues lo cierto es que esta evolución de la inteligencia artificial ha crecido de una manera impactante, y creo que lo hemos visto en dos puntos. El primer punto importante es que pues de lo que se hacen en los centros de datos, pues va cada vez más aumentando lo que corresponde a actividades de inteligencia artificial. Y en segundo punto, el aumento de calor. Entre más procesos, más complejos, más rápidos en tiempo real, empieza a aumentar también el tema del calor. Y esto obviamente implica que pues obviamente pues no se genere latencia, que se tengan que buscar nuevos sistemas para que el enfriamiento sea mucho más eficaz, y sobre todo pues nuevos tipos de racks que puedan disipar. Son temas muy físicos, muy técnicos, pero que todo esto son consecuencias de la inteligencia artificial y que de pronto no se pone nunca sobre la mesa. Esto hay que considerarlo, sobre todo porque al final, si tú eres un emprendimiento, tú eres una empresa, tú vas a generar un nuevo centro de datos, es bien importante que estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, cómputo en la nube, deep learning, etcétera, van a empezar a consumir muchos más recursos. ¿Qué estrategias está implementando Schneider Electric para enfrentar los desafíos de infraestructura y sostenibilidad en un mundo cada vez más digitalizado? Pues creo que la primera estrategia, y muy importante, es generar cada vez más eventos como el Innovation Day, porque de esa manera no únicamente están hablando
de, pues obviamente los productos que tienen, que son importantes y que pues con tecnologías muy avanzadas, sino están poniendo sobre la mesa las principales tendencias y cuáles son sus implicaciones para la infraestructura tecnológica. Y en este sentido creo que es la primera estrategia que están poniendo y que a mí se me hace muy loable. La segunda obviamente es estar muy conscientes de lo que está ocurriendo y sobre todo este concepto de la electricidad 4.0. Lo que está implicando es entender que el consumo energético está cambiando y que obviamente el tema de sostenibilidad es bien importante. En ese ámbito, el tema sostenible, algo que se está buscando sobre todo es ser conscientes y sobre todo en el entendido de que esto no es únicamente un tema de branding, sino es un tema de estar conscientes que pues entre más tecnología utilicemos es muy probable que estemos dañando el medio ambiente, y muchas veces la respuesta podría ser es sin darnos cuenta, pero creo que esa es la parte más importante. Nos tenemos que dar cuenta que eso ocurre. Por lo tanto, creo que el que se generen estos eventos, que haya estas tecnologías, que haya este tipo de estrategias de implementación, pues obviamente se vuelve muy muy importante de considerar, sobre todo para nuestra estrategia de transformación digital. ¿Qué beneficios tangibles puede esperar una empresa al implementar las soluciones de Schneider Electric en sus operaciones diarias? Pues creo que la primera y muy importante es estar conscientes que vamos a dañar de una manera, pues, o más bien que la huella de carbono que vamos a generar la estamos reduciendo. Creo que esa es la primera parte y es muy importante desde mi óptica, ¿no? El entendido que por más tecnologías que pongamos, por más tecnologías que estemos utilizando, obviamente vamos a generar una huella de carbono, y es muy importante el estar conscientes que si vamos a utilizar tecnología, también tenemos que implicar una solución que esté descarbonizando, y esto es bien importante porque tiene que hablar de una conciencia. No es un tema, como ya lo dije, únicamente de branding, no es un tema de quedar bien, es un tema de dejarle algo a nuestros hijos, y eso creo que esa parte es bien importante, entender que este tipo de soluciones lo que está haciendo es no es que nos estemos quedando atrás, no es que no estemos utilizando nueva tecnología, es que la estamos haciendo a la par con el ambiente y a la par con una política de sostenibilidad que cada vez se vuelve más importante, que cada vez se solicita en los estándares, y obviamente este punto es muy importante también a considerar. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets. Pues muy bien, como ustedes escucharon, la verdad es que un tema interesantísimo. Son temas que, como pues lo he dicho, pocas veces se tocan y que creo que vale mucho la pena entenderlo, ¿no? Creo que de pronto hemos hablado de soluciones en la nube, hemos hablado de deep learning, hemos hablado de machine learning, de cloud computing, o ahora de inteligencia artificial generativa, pero no hemos hablado de pronto y no se ha puesto sobre la mesa las implicaciones ecológicas, y esto es vital para que obviamente estemos conscientes que tenemos que dejar un mejor futuro a los niños. O sea, hay muchos temas alrededor de todo esto y es bien importante considerarlo. Pues muy bien, si tú te quedaste con alguna duda, déjala en los comentarios, o bien ve directamente a X, búscame como @LuisGig. Hagamos que esto sea un diálogo y no un monólogo. Por lo pronto te estaré dejando también historias y reels de lo que viví en el Innovation Day de Schneider Electric, así que muy atento y atenta a toda esta información. Recuerda, esto estará en Instagram, @LuisGig, ahí lo encontrarás en Instagram, @LuisGig. Yo soy Luis GG y aquí como siempre, continuamos. Bye bye. Triste pero cierto. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.G.